Buen día, soy Don Martínez. En esta ocasión traigo un contenido diferente a lo referido al canal. Esta vez voy a tratar la historia de Malvinas, desde su descubrimiento hasta el inicio de las hostilidades en el conflicto del Atlántico Sur. Las Islas Malvinas constituyen un archipiélago situado en el Océano Atlántico Sur, en la plataforma continental de América del Sur. Se hallan rodeadas por el mar Argentino, a 464 kilómetros al este del continente. El punto más próximo es el Cabo Guardián, Santa Cruz, a 341 kilómetros al noreste de la isla de los Estados, a 1080 kilómetros al oeste de las Islas Georgias del Sur y a 940 kilómetros al norte de la isla Elefante en la Antártida. En el año 1502 de Nuestro Señor, el expedicionario y navegante Américo Vespucio divisa un conjunto de islas ubicadas en el paralelo 52 grados sur, pero este decide volver hacia Portugal. En 1520 el expedicionario Esteban Gómez, al servicio de Fernando de Magallanes y este a su vez al rey de España, a bordo del buque San Antonio, es el primero en llegar a las islas, pero este se sublevó y se dio a la fuga, siendo sentenciado en España, y a lo cual él no logra hacer mención de su descubrimiento, si bien otras fuentes indican que él fue el buque Victoria, yendo en persecución del San Antonio, bajo las órdenes de Magallanes, el descubridor. Luego otras fuentes acreditan que una nave de la expedición comandada por Fray Francisco de Rivera, cuya expedición había sido armada por el obispo católico de Plasencia, Gutiérrez de Vargas y Carvajal, hizo toma de posesión del archipiélago para España el 4 de febrero de 1540. Afirman también que luego invernó en las islas, para finalmente partir de regreso a España en diciembre. Las bulas pontificias y el Tratado de Tordesillas de 1494 son los primeros instrumentos que reflejan los títulos de España de acuerdo con el derecho internacional de la época. En cambio, las versiones británicas aducen que un desertor de la expedición corsaria de Thomas Cavendish, John Davis, descubrió las islas a bordo del buque Desiree en agosto de 1592. A su vez firma que el primero en poner pie en las islas fue el capitán británico John Strong, en 1690. Esta versión señala que Strong bautizó a las islas con el nombre del vizconde Falkland, quien era su patrón en ese entonces. En 1598 una expedición holandesa, bajo el comando de Sebald de Weer, ha visto las Islas Cebaldes, motivo por el cual lleva su nombre, y razón por la que los mapas neerlandeses mantuvieron hasta fines del siglo XIX la denominación Islas Cebaldo-Cebaldinas para las Malvinas. La Paz de Utrecht, firmada en 1713, aseguró la integridad de las posesiones de España en América del Sur y confirmó su exclusividad de navegación en el Atlántico Sur. Inglaterra aceptó dichas cláusulas como signataria de los acuerdos de Utrecht y de tratados posteriores del siglo XVIII que lo ratificaban. No obstante, hacia mediados de ese siglo, las Islas Malvinas comenzaron a ser objeto del interés de Gran Bretaña y Francia, que aspiraban a contar con un establecimiento estratégicamente ubicado frente al Estrecho de Magallanes. En 1749, España tomó conocimiento de un proyecto británico para establecerse en las Islas Malvinas y protestó firmemente ante el gobierno del Reino Unido, que, en consecuencia, desistió de llevarlo a cabo. Más adelante, cuando en 1764 Francia formó el establecimiento de Port Louis en la isla Soledad, España se opuso y obtuvo el reconocimiento de Francia de su derecho a las islas. El gobierno francés ordenó la evacuación y entrega del establecimiento a las autoridades españolas. Esta entrega se concretó en 1767 y desde entonces hubo en las Malvinas un gobernador español residente en ellas, dependiente de Buenos Aires. Hay que recordar que Antoine de Bougainville fundó la Compañía de Saint-Malo, y que por ese motivo los franceses, cuando llegaron a las islas de nombre le pusieron Malines, es decir Malvinas en español. Al año siguiente de la instalación francesa, una expedición británica llegó clandestinamente al archipiélago y, como seguimiento de ella, en 1766 marinos ingleses levantaron un fuerte en un lugar que llamaron Port Egmont, en una isla situada al oeste de la Gran Malvina. Pese al secreto con que el gobierno del Reino Unido llevó esto a cabo, España tuvo conocimiento de ello y protestó insistentemente, exponiendo sus derechos. Como no obtuvo una respuesta aceptable, buscó el establecimiento intruso y cuando dio con él, en 1770, expulsó por la fuerza a sus ocupantes.
Con motivo de esta acción se estuvo a punto de ir a la guerra, la cual fue evitada con un acuerdo bilateral firmado en 1771. Este acuerdo constaba de una declaración por la que España restituía a los británicos Port Egmont para salvar el honor del rey británico, haciendo reserva expresa de su soberanía sobre la totalidad de las Islas Malvinas, y una aceptación de la declaración en la que Gran Bretaña guardaba silencio acerca de la reserva de derechos española. Como parte del acuerdo se convino verbalmente que los ingleses se retirarían de Port Egmont posteriormente, lo cual ocurrió en 1774. Desde entonces las autoridades españolas con asiento en Puerto Soledad continuaron ejerciendo su jurisdicción y control sobre la totalidad del archipiélago. En 1790, con la firma del Tratado de San Lorenzo de El Escorial, Gran Bretaña se comprometió a no formar ningún establecimiento en las costas tanto orientales como occidentales de América Meridional, ni en las islas adyacentes ya ocupadas por España, cual era el caso de las Malvinas. La sucesión de gobernadores españoles en las Islas Malvinas, que llegaron a un total de 32, fue continua hasta el año 1811, en que la guarnición de Puerto Soledad fue requerida desde Montevideo para la defensa de la monarquía con motivo de la recién desatada Guerra de la Independencia. En el marco de este conflicto, los primeros gobiernos patrios de las Provincias Unidas tuvieron en cuenta en diversos actos administrativos a las Malvinas, a las que consideraron parte integrante de su territorio, heredado de España por sucesión de estados según el Uti Possidetis Juris de 1810. En 1820, a pesar de las luchas internas que enfrentaba el Estado argentino, el coronel de la Marina Argentina David Heuet tomó posesión de su cargo en las Islas Malvinas en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ello fue efectuado en un acto público en Puerto Soledad, al que asistieron loberos y balleneros de varias nacionalidades, entre ellos estadounidenses y británicos, que recalaban en las islas en el desarrollo de sus faenas. La noticia fue publicada en medios de los Estados Unidos y del Reino Unido, sin que recibiera comentario oficial alguno en esos países. Tampoco manifestó Gran Bretaña pretensión alguna a las Islas Malvinas en el proceso de reconocimiento del Estado argentino, que culminó con la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1825. Siendo este hecho el más relevante. Durante la década de 1820 los gobiernos argentinos realizaron diversos actos demostrativos de su soberanía sobre las Islas Malvinas, incluyendo la designación de gobernadores, la legislación sobre recursos pesqueros y el otorgamiento de concesiones territoriales. En este marco se fue desarrollando Puerto Soledad, cuyos habitantes se ocupaban de la cría de ganado, la caza de lobos marinos y la prestación de servicios a los buques que tocaban puerto. El 10 de junio de 1829 el gobierno argentino promulgó un decreto creando la Comandancia Política y Militar de las Malvinas. Después de haber mantenido silencio por más de medio siglo en el curso del cual se habían sucedido sin oposición administraciones españolas y argentinas en las Islas Malvinas, en noviembre de 1829 el Reino Unido protestó dicho decreto, en el marco de un renacimiento de su interés estratégico en el Atlántico Sur. A fines de 1831 un buque de guerra de los Estados Unidos arrasó Puerto Soledad en represalia por la captura de buques loberos de esa nacionalidad que habían sido hallados en infracción a la legislación de pesca por las autoridades argentinas. El gobierno argentino inició de inmediato las gestiones para obtener reparación de los Estados Unidos y a la vez envió una goleta de la Armada para restablecer el orden en las islas, que había sido quebrado por la irrupción de la nave estadounidense. Cuando el orden en Puerto Soledad había sido restaurado, el 3 de enero de 1833, se presentó una corbeta de la Marina Real Británica que, apoyada por otro buque de guerra que se encontraba en las cercanías, amenazó con el uso de fuerza superior y exigió la rendición y entrega de la plaza. Tras la expulsión de las autoridades argentinas, el comandante de la nave británica dejó a uno de los pobladores de Puerto Soledad a cargo del pabellón y zarpó de regreso a su base. En 1834 el gobierno inglés asignaría a un oficial de la Armada para que permaneciera en las islas y recién en 1841 tomaría la decisión de colonizar las Malvinas, nombrando un gobernador.
El acto de fuerza de 1833, llevado a cabo en tiempo de paz, sin que mediara comunicación ni declaración previa alguna de parte de un gobierno amigo de la República Argentina, fue inmediatamente rechazado y protestado. El 16 de enero de 1833, al llegar a Buenos Aires las primeras noticias de lo ocurrido en las Islas Malvinas, el gobierno argentino pidió explicaciones al encargado de negocios británico, que no estaba al tanto de la acción de los buques de su país. El 22 de enero, el ministro de Relaciones Exteriores presentó una protesta ante el funcionario británico, que fue renovada y ampliada en reiteradas oportunidades por el representante argentino en Londres. Las presentaciones argentinas tropezaron con respuestas negativas de parte del gobierno del Reino Unido. En el marco del proceso de descolonización de las Naciones Unidas, y luego de la adopción por la Asamblea General de la Resolución 2065-XX, se inició un proceso de negociaciones bilaterales que se extendió hasta 1982. Durante ese periodo, ambos países analizaron varias hipótesis de solución de la disputa, no pudiendo arribar a un acuerdo en 1976, se llegó a una situación de tensión bilateral, alimentada por distintos actos unilaterales británicos en el área de la disputa. A fines de ese año, la Asamblea General de las Naciones Unidas, por una amplia mayoría y con la única oposición del Reino Unido, aprobó la Resolución 3149-SCSI, que nuevamente reconocía los continuos esfuerzos argentinos para facilitar el proceso de descolonización y promover el bienestar de la población de las islas, solicitaba a ambos gobiernos que aceleren las negociaciones relativas a la disputa sobre soberanía, según se pide en las resoluciones 2065-XX y 3160-SCSI, e instaba a las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación, mientras las islas están atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones mencionadas desde aproximadamente el 1950 hasta comienzos de la guerra. Las islas mantuvieron un fuerte vínculo de contacto con ciudades patagónicas argentinas. Los pobladores solían comerciar con ciudades costeras cercanas como Río Grande, Ushuaia, Río Gallegos, Caleta Olivia, Puerto Santa Cruz y Comodoro Rivadavia. Mantenían viajes a esos destinos por causas de salud, educación, turismo, intercambio, relaciones sociales, etc. Esto explica por qué las islas tenían un precario y olvidado desarrollo institucional, que era compensado con viajes en avión o barco a ciudades cercanas. Estas vías de comunicación eran efectuadas por la empresa estatal ADE, Líneas Aéreas del Estado. El 30 de marzo de 1982 la Junta Militar ordenó la puesta en marcha de la Operación Rosario, fijando como fecha de ejecución el 1 de abril. Los efectivos que tendrían a su cargo la ejecución de este plan eran la Flota de Mar, la Aviación Naval y el 2º Batallón de Infantería de Marina de la Armada Argentina, el Regimiento de Infantería 25 del Ejército Argentino y aviones C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Argentina, bajo el mando del almirante Carlos Busser. La capital colonial Stanley, rebautizada tras la recuperación Puerto Argentino, estaba defendida por un destacamento de unos 70 infantes de marina, además de al menos 25 milicianos de la Falkland Defense Force. La toma se llevó a cabo rápida y efectivamente, aunque uno de los oficiales que lideraban las tropas, el capitán de corbeta Pedro Edgardo Giacchino, fue la única baja mortal del enfrentamiento. El objetivo principal de esta operación era obligar al Reino Unido de la Gran Bretaña a sentarse a negociar, ya que en 1983 se iban a cumplir 150 años de administración ininterrumpida sobre las islas. Pero esa intención termina cuando del otro lado no están dispuestos a hacerlo, motivo por el cual se decide el hundimiento del Ara General Belgrano, superviviente de Pearl Harbor. El 2 de mayo de 1982. Pese a que las hostilidades habían comenzado el día anterior, recibiendo bajas de oficiales, suboficiales y soldados de la Fuerza Aérea Argentina. Si quieres saber más a detalle del tema, le recomiendo leer el libro La Guerra Inaudita, de Rubén Moro. Sin más que agregar, le envío saludos cordiales.